A continuación, Personajes Arazá. Bienvenidos televidentes a este su programa Personajes Arazá. Damos las gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares y a ustedes por abrir sus corazones y seguirnos fielmente. Nuestro Personajes Arazá para el programa de hoy son dos pastores invitados de la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional, Asamblea de Dios, sede Montelíbano. Una es la pastora Yolima Huertas, cordobesa, auxiliar contable y de mercadeo del SENA. Trabajó 9 años como administradora de negocios, asesora comercial de seguros, Bolívar en Sincelejo, y desde hace 4 años dedicada a la obra de Dios como directora de Mujeres de Córdoba en el Distrito Norte. Casada con el pastor Javier Prioló, padre de 2 hermosas niñas, Daniela y Salomé. Bienvenida, pastora, a este su programa Personajes Arazá. Muchas gracias, el placer es mío poder saludarles en esta tarde. Nuestro siguiente invitado es el pastor y esposo de la pastora Yolima, el pastor Javier Prioló, monteriano, licenciado en Teología Ministerial, conferencista, fue pastor de la Congregación de Planeta Rica en el periodo 2008-2014. Actualmente es el pastor de la Congregación de Montelíbano. Bienvenido, pastor, a este su programa Personajes Arazá. Muchas gracias por la invitación y es un placer de estar aquí en esta amada audiencia también, y gracias por hacernos esta hermosa invitación. Bueno, pastor, usted está dedicado a la obra de Dios desde hace ¿cuántos años? Bueno, gracias al Señor, hace aproximadamente unos 23 años, el cual fui tocado por Dios de una manera especial y abrí mi corazón al Señor, y aproximadamente del año 1995 estoy caminando en estos caminos del Señor, y aproximadamente en el año 2007 empecé ya directamente a trabajar con el ministerio Centro Familiar Cristiano, y ha sido una gran bendición de poder ver cómo Dios es el que actúa en la vida de las personas, transformando sus corazones, transformando familias y aportando un granito de arena a esta sociedad que tanto la necesita hoy en día. Ok, perfecto. La pastora Yolima, ¿hace cuánto fue su llamado también? En el año 2004, Dios tocó mi corazón. Bueno, yo soy cristiana desde que era niña, pero en realidad el encuentro con Dios fue en el año 2004, y a partir de ese momento también decidimos entregar nuestra vida a Él y el servicio. Teníamos un llamado, de pronto no quisimos entenderlo desde más tiempo atrás, pero Dios tiene todo bajo control, y desde ese día hasta hoy sirvo al Señor con pasión, sirvo a Dios, sirvo a la gente que Dios ha puesto delante de nosotros, y para mí es el más grande regalo poder hacer la obra de Dios y ayudar a las personas que Dios pone enfrente nuestro. Bueno, ustedes son esposos, cuénteme cómo se conocieron, dónde se conocieron, cómo fue ese amor a primera vista que por ahí detrás de bambalinas me decía. El pastor fue el que se enamoró. Será así. Bueno, fue algo bonito, ¿no? El hecho de estar sirviendo al Señor en Montería, con el departamento de jóvenes en Montería, en nuestra iglesia sede, ahí en la calle 21, número 130, ahí en el antiguo Club Montería. Ahí está nuestra iglesia sede, y por el llamado del pastor Nelson Rodríguez, que era el que estaba al frente de la congregación en Planeta Rica, de ayudarle con los jóvenes precisamente de Planeta Rica, llegué a esa congregación, y precisamente la persona que el pastor me presentó esa noche que llegué fue aquí a mi esposa, Yolima, la cual no me prestó la atención debida. Estaba acompañado por un compañero, amigo, muy amigo nuestro. Pastor, ¿no sería que se estaba haciendo la difícil? Yo creo, ni siquiera me determinó. Ay, Dios.
Pero molestando con el compañero, le dije, ¿y esta jovencita que se está creyendo? ¿No? Ni siquiera me miró, ¿no? Dijo más bien, esta chiquitica que se cree. Y bueno, de allí empecé a trabajar con los jóvenes. Poquito a poquito fuimos entablando una amistad. Y cosa de que el Señor tiene sus planes, ¿no? Además de la amistad, nació un sentimiento. Y no fue mucho tiempo, el cual ya estábamos entablando una relación de compromiso para matrimonio. Y desde ese momento hasta el día de hoy han pasado 11 años. 11 años. Para la gloria del Señor. 11 años. 11 años y 2 hermosas niñas, ¿no? Y 2 hermosas niñas, Daniela la mayor y la pequeña Salomé. Y interesante porque siempre traté de que mis hijas, sus nombres tuviesen un significado. Y Daniela significa Dios es mi juez. El nombre viene derivado del nombre Daniel. Precisamente significa Dios es mi juez. Y Salomé, que significa princesa de paz. Entonces en mi casa humanamente tengo justicia y paz. Completo. Estamos completos. Perfecto. ¿Y cómo fue ahora la otra versión? No. Pero la versión real. La real. La real. No, fue bonito. En verdad no estaba en mis pensamientos de pronto tener algo o casarme, nada de eso. Pero bueno, Dios así lo quiso. Los dos trabajábamos en la iglesia porque nuestra iglesia tiene muchas congregaciones y yo trabajaba en Planeta Rica, ya servía al Señor allí de la mano con los pastores brasileros, Nelson y Ana. Entonces me toca someterme porque ellos traen un pastor de jóvenes, entonces ya hago parte de su liderazgo. Él dice que yo lo ignoré, pero era que en esos momentos de pronto yo no lo miré como él me miró a mí, es que el que quedó flechado fue él, no yo. Entonces, bueno, fue bonito y con el tiempo uno en Dios trata de ya no equivocarse para tomar decisiones. Y al ver que el sentimiento iba naciendo en nuestros corazones, decidimos pedir la dirección precisamente a nuestro Dios y que si era la voluntad de Él, pues que se dieran las cosas tal y como nosotros lo habíamos planeado. Y de hecho, a mitad del año 2006, nos conocimos en 2005, pero en el 2006 estábamos para la gloria de Dios casándonos y bueno, hasta hoy ha sido una bendición. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, a lo que vinimos, a la receta. Ah, sí. ¿Qué receta nos traen para el programa de hoy? Bueno, nosotros, como es tarde, es una hora para merendar, quisimos traer unos rollitos de primavera. ¿En qué consiste? En tener en la casa una tortilla, ya sea que usted la compre hecha o usted la puede preparar en su casa, tener unos vegetales salteados como son la zanahoria, cebolla blanca, pimentón, entre otros, y lo puede hacer con pollo, con carne, con jamón. En este caso nosotros quisimos hacerlos con pollo, jamón y queso mozzarella. Entonces, okay. Vamos a... Zucchini también, ¿no? Aquí también tenemos zucchini y especies, las que usted quiera, como el laurel. A mí me gusta mucho la pimienta. Entonces, sal, pimienta, un tantico de aceite de oliva, salteamos todo y disfrutamos de unos deliciosos rollitos para una tarde linda como esta, en un programa tan especial como es Personajes Arazá. Perfecto. Bueno, vamos a proceder con esa preparación. Ok. Le enciendo por acá. Sí. Ahí está. Entonces empezamos echándole un tantico de aceite de oliva. ¿De oliva o aceite vegetal? O aceite vegetal, cualquiera que tenga. El que no tiene puede echarle mantequilla, también puede. Y empezamos salteando
los pimentones. Vamos a echarle zucchini un poquito. Está delicioso. Aquí y dejamos que se vaya un poquito aquí como... Más de aceite. Un poquito más de aceite. Delicioso. Lo dejamos un tantico a ellos dos para que se vaya. Pero aquí tienen que echar buena verdura porque es para 3, ¿no? Para 3, para 4. Para 6, como para 6, Somos para 8. 6 aquí. Hoy tenemos buen Echamos público, la ¿no? zanahoria. Sí, hoy hay un público especial aquí en Personajes Arasá. Tenemos a nuestra amiga Sonia Pastrana, que por allá está Sí, detrás de cámara. está detrás de Un saludo muy cámara, especial. saludos. Está doctor Joan Barrios. Y por allá están. Está Daniela, Salomé, también, que cumplen un papel fundamental en lo que nosotros hacemos todos los días. Daniela es la mayor, Daniela es la mayor. que ella es la próxima chef, ¿no? Sí, su sueño. Es su sueño. Vamos salteando poco a poco todas las verduras, nuestros vegetales que están... No sé si aquí mi chef me ayuda y será que le echamos otro ¿Más poquito. aceite? Claro. No, yo creo que está aquí con este que nos queda. Sí. Eso es al gusto de cada persona. Muchos Hace no falta un poquito. lo prefieren. El pastor fue que me cedió hoy el lugar a mí, pero él es el experto. el que Oh, cocina. sí, él es el que cocina en la casa. Sí, pastor. Sí. Yo soy, como cocinero, Delicioso. soy un excelente padre de esposo. Vamos un ratito Muy buena aquí. descripción. Esto es delicioso, la verdad. Bueno, mientras estos vegetales se van salteando, nos vamos a comerciales. Ya regresamos. Cena de negocios. Cena romántica. Reunión familiar. Y encuentros con amigos. Todo en un mismo lugar. Arasá, restaurante bar, lo mejor para tu paladar. Continuamos en Personajes Arasá con nuestros invitados, los pastores Yolimba Huertas y Javier Prioló. ¿Cómo va nuestra preparación? Bueno, ahora, después de salteados los vegetales, le agregamos el pollo a su gusto. ¿Este ha sido previamente cocinado? Sí, o? Ok. lo traemos ya precocido un poco. Hay gente que lo hace salteado junto con los vegetales y no lo cocina primero. Ok. Bueno, pero eso es gusto de cada persona. ¿Le colabora aquí un poquito? Sí, muchas gracias. Luego le echamos los aderezos como a gusto, el que quiere. Yo personalmente me gusta mucho la pimienta. Igual, comparte ese gusto. Me encanta la pimienta, es agradable. Y quien quiere le echa un poquito de orégano, un poquito. Ok. Nosotros también nos gusta mucho y le echamos un tantico. Y sal al gusto. Creo que ya tienen todo un poquito, entonces allí, no sé qué dice aquí nuestro chef Arasá. Yo soy bajo en sal. Bajo en sal, entonces está perfecto así. Queda... Vamos a subir un poco de temperatura. Bueno, y luego, ¿qué sigue? ¿La Bueno, tortilla o...? ahora pasamos a preparar ya en sí como son los rollitos primavera.
Y investigando por qué rollitos primavera, pues porque son acompañados de vegetales y le da un colorido especial a la comida. Entonces, por eso le hemos puesto ese nombre. Las tortillas, en este caso, no fueron preparadas en casa, pero Como si lo fuera. como si lo fueran. Entonces ya nos disponemos a hacer el rollito como tal. Ok, yo creo que esto ya A está. gusto, muchas personas lo hacen solamente con los vegetales y el pollo, pero a nosotros nos gusta acompañarlo con un poquito de jamón, ponerle como base, le ponemos jamón, le ponemos un poquito de queso mozzarella. A los niños les gusta un poquito más así, Queda bien completo. bien con buena proteína. completo. Lo puedes comer de desayuno, de media tarde, de cena, Sí. y es bastante saludable. Entonces, vamos a prepararlo ya. Ahí sí la porción depende de la persona que se lo vaya a comer. ¿El pastor come mucho Ah, o normal? no, Lo normal. Ok. sí, come normal. Por ahí la pastora está haciendo como Ah. muchas veces. Sí, Normal. Hay personas que se lo comen de esta manera sin calentar la tortilla en el horno. Preferiblemente en mi casa yo lo coloco un minutico para que el queso se pueda calentar o gratinar, no sé cómo le llama acá el verdadero chef. Ok, en ese caso sería, digamos, derretir un poco porque Oh. ahí no alcanza a gratinarse. Es correcto, Si sería, quieres lo pasamos al horno. quedaría más rico todavía. Bueno, vámonos con el horno. Bueno, pastora Yolima, yo creo que nuestra preparación ya debe estar lista en el horno. Sí. Vamos a nuestros rollitos primavera. Vamos a degustar. Bueno, vamos a mirar cómo va. ¿Se los ayuda a sacar? Sí, por favor. Ahora sí creo que ya calentó. Se ve delicioso. Ya lo puedes acompañar de un jugo natural, como ustedes quieran, a su gusto. Bueno, vamos a Entonces emplatar. vamos a empezar a emplatar. Perfecto. Por favor, delicioso. Y aquí nuestro chef que nos dé El visto el bueno. visto bueno. Entonces nos vamos a sentar a degustar Ok. este delicioso, ¿cómo es que se llama? ¿Rollitos? Rollitos primavera. Exacto. Delicioso para degustar en las tardes como hoy. Y listo para degustar este delicioso plato. Bueno. Pastora, preséntenos su plato. Ya está listo el rollito primavera. Es un plato sencillo, fácil de preparar y muy delicioso para una tarde, para una merienda, para una media tarde. Entonces los invito a que disfruten de este delicioso rollito primavera. Lo No hay más que acompañamos decir. esta vez con jugo de arazá, Oh, que sí. solo lo consiguen en su restaurante Arazá. Bueno, esto sí lo voy a coger yo con la mano. Tenemos cubiertos, pero este rollito sí es como para comer con la mano. Eso se come con la mano. Yo también. Ah. Delicioso. Diga, chef. Quedó perfecto, los vegetales quedaron en su cocción, la mezcla con las especias que le echó. Perfecto, muy rico, felicitaciones. Delicioso. ¿Usted, pastor, cómo le pareció? Excelente. De todas maneras, es lo que me ha mantenido enamorado de ella Por Muchas la gracias. cocina. por la cocina. Oh, Bueno, pastor, ¿cómo es la formación y el proceso para que una persona de la iglesia se convierta en pastor? ¿Cómo es ese? Bueno, José,
primero que todo, hay algo que se llama llamado. No es lo mismo de preparar a alguien para ser pastor a que el mismo Dios le dé ese don, ese llamado. De hecho, Jesucristo cuando estuvo en la tierra, recordemos un poquito, Él llamó a 12 personas. De hecho, se le conocen como los 12 discípulos de Jesús. Luego de haberlos llamado, los preparó. ¿Entiendes? Estuvieron aproximadamente unos 3 años, que yo lo llamaría 3 años intensivos de preparación para ejercer y desarrollar un ministerio. Lamentablemente, don José, hoy en día se están llamando a gente capacitada o preparada sin tener el llamado de Dios. Es como, por ejemplo, su profesión. A lo mejor hay muchas personas que les llama el cocinar por el hecho de que de pronto está generando buenos ingresos, buenos dividendos, entre otros, pero no es su pasión, no es su vocación. No tienen ese don. No tienen ese don, entonces parece que fuera algo forzado. Y de hecho por ahí dicen las abuelas, no sé qué tan cierto sea, pero la comida preparada con amor sabe diferente. Es diferente. No es un dicho, es verdad. Bueno. Entonces es allí. Es el hecho de pronto, no es lo mismo de que usted tenga la vocación por la cocina y se prepare, porque ya usted tiene la vocación, el amor por eso. Entonces, es igual acá en la parte ministerial. Primero que todo tiene que tener esa vocación, ese llamado, porque usted va a tratar con gente, va a cuidar gente, personas. Y si la persona no tiene ese llamado, ese don, pues va a haber conflictos. Bueno, normalmente hay pastores que tienen, valga la redundancia, algunos dones. ¿Esos dones se adquieren en el transcurso del ejercicio de ser pastor o antes de que se conviertan en pastor tienen esos dones? Digamos, No. don de sanación, don de discernimiento y muchos más dones que existen. No, precisamente es el hecho de que primero viene el llamado al servicio, hablamos del caso del pastorado, y luego, de hecho, el apóstol Pablo nos habla de que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos otorga dones para el ejercicio ministerial. Y la Biblia nos enseña que nosotros busquemos, pidamos esos dones del Señor. Usted nombró alguno de ellos, como el don de milagros, el don de fe, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento. Esos no es que uno los aprenda o los adquiera por el conocimiento o la preparación, sino que el Espíritu Santo lo da conforme a su gracia, conforme a su favor, y a la medida de que la persona los busque en la oración, en la comunión con Dios, para el ejercicio del ministerio. ¿Desde hace cuánto está la iglesia de ustedes aquí en Montelíbano? Bueno, es una historia bien interesante, ¿no? Porque mientras, como les decía al inicio, en la preparación y la presentación, perdón, de Personajes Sarasá, fui a Planeta Rica a colaborarle al misionero Nelson Rodríguez, y de allí, de Planeta Rica, empezamos a venir a Caucasia y a Montelíbano a un grupo de hermanos que se estaban reuniendo, los cuales veníamos todos los miércoles, y ese grupo empezó a crecer. Empezó a crecer y luego nos trasladamos a un auditorio de un reconocido lugar aquí en Montelíbano y empezamos la labor allí, en ese auditorio. Y luego vino un pastor y asumió este trabajo y nosotros regresamos a Planeta Rica. Después de algunos años, aproximadamente 5 años, la gran sorpresa es que hubo unos movimientos dentro del ministerio y nosotros fuimos los calificados para venir y asumir el trabajo o seguir el trabajo aquí en Montelíbano. De hecho, fue el trabajo que iniciamos con el misionero Nelson Rodríguez. ¿Hace cuánto? ¿5 o 6 años?
Aproximadamente la iglesia ya en Montelíbano tiene unos 10 años, 10 años. de estar aquí. Ok. La casa matriz, digamos, de ustedes, la casa madre, no sé cómo lo llame, la iglesia madre, ¿dónde queda? Bueno, del Ministerio Centro Familiar Cristiano, ¿A nivel nacional o a, internacional? a nivel nacional, viene de Cúcuta, un misionero llamado Satirio dos Santos. Hace unos 45 años atrás recibió un llamado, él es brasilero, para venir a Colombia, una tierra totalmente desconocida, un idioma desconocido para él, pero él asume el llamado, es obediente, viene a Colombia, se instala en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, y de allí empieza un trabajo misionero maravilloso, y no solamente crece en Cúcuta, sino que empieza a extenderse en Colombia. De hecho, se extendió a la ciudad de Sincelejo, y un año después, en el año 1994, se abre la congregación en Sincelejo, y el año siguiente, 1995, se abre la congregación en Montería. Y allí se establece la congregación, y de Montería empezamos a extendernos en todo el departamento de Córdoba, en cada uno de los municipios. Aproximadamente hoy en día somos unas 53 congregaciones. ¿A nivel nacional o solo en Córdoba? En Córdoba. Okay. En Córdoba, y de Córdoba nos extendimos a Bogotá y a Ibagué hasta el momento. ¿Entiendes? Perfecto. ¿Qué proyectos tiene la iglesia de Montelíbano a mediano y largo plazo? Bueno, es una pregunta bien interesante. Primero, nuestra razón de ser como iglesia es la evangelización. La evangelización fue la labor que nuestro Señor Jesucristo y Salvador nos entregó a todos aquellos que hemos creído precisamente en ese sacrificio. Él nos dice en el Evangelio de Mateo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es la razón de ser de la iglesia de Cristo: ganar almas para Cristo. Y para mí es un privilegio estar en este programa maravilloso, Personajes Sarazá, y poderle extender la invitación a todos esos televidentes, ¿no?, que siempre están allí prestos a observar, a escuchar y de partir en un programa tan agradable como este, y decirle que hay un plan de Dios en sus vidas, que hay un propósito de Dios en sus vidas, que no vivimos por vivir, sino que estamos en esta tierra porque Dios nos dio un propósito. Y extiendo la invitación para asistir a nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano aquí en Montelíbano. Y sé que habrá una palabra de bendición y un toque de Dios especial. Esa es nuestra razón de ser, la evangelización. Detrás de esa razón de ser, de ese objetivo matriz o grande, está el hecho de aportar a nuestra sociedad. Nosotros, sin de pronto tener un rótulo de fundación, hacemos las veces de fundación de aquellas empresas o entidades que ayudan de una u otra manera a hacer una mejor sociedad. Entonces, detrás de ese objetivo mayor, que es la evangelización, está el aporte a la sociedad, ¿no? Nosotros nos preocupamos mucho por fortalecer la familia. De hecho, nuestro ministerio Centro Familiar Cristiano, nuestro objetivo es traerle una orientación no personal, sino a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, porque el autor de la familia se llama Dios y nos dejó un tremendo manual que es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios queremos llegar primeramente al individuo para poder tocar la familia, y que en este tiempo, como usted sabe, que es un tiempo bastante peligroso, ¿no? Vemos la manera como la familia se ha estado deformando, descaracterizando. Es ahí donde entra la labor de la iglesia a tratar de edificar la familia, de unir las familias, de que el esposo, la esposa se respeten, se amen, que los hijos
obedezcan a sus padres, que los padres se preocupen por sus hijos, y de una u otra manera esa función la cumple la iglesia y hace un aporte especial a nuestra sociedad. Usted hablando ahorita de la familia, vemos que las leyes cada vez se hacen, las leyes en todos los países se hacen como para destrucción de esa familia. Es decir, cada vez se le da, estaba un proyecto de ley donde se iba a aprobar el matrimonio Igualitario. sí, la adopción del mismo género, para niños, para parejas del mismo género, ese poder que se le ha dado a los niños que ya hoy día no se pueden corregir, entonces porque el papá o la mamá se van a la cárcel. Todas esas leyes se van formando como en destrucción de la familia. Y vemos que los países nos acabamos entre sí con las bases que traemos de nuestra familia. ¿Estamos en el final o qué está pasando ahí? Aunque el mal siempre ha existido, ¿no? Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, siempre ha existido sí. Así es. Vale recalcar, ¿no?, que el hecho de que el mal existe desde el principio no quiere decir que Dios haya creado el mal. Sino el hecho de que el enemigo, de pronto muchos no se están familiarizados con este término, ¿no?, el enemigo, pero sí tenemos un enemigo espiritual que se llama diablo. La Biblia lo describe de esa manera: diablo, Satanás, la serpiente antigua. Siempre ha tratado de destruir lo que Dios ha creado. Y para nadie es un secreto el hecho de que la base de una sociedad es la familia. ¿Y qué más para destruir una sociedad que empezando a destruir la familia precisamente? Descaracterizar la familia. En uno de estos domingos le enseñaba a la iglesia precisamente de que nosotros, los que hacemos parte de los años 60 a los años 80, un poquito más, llegando a los 90, somos una generación de transición, ¿no? El hecho de que fuimos formados con disciplinas, con bases, ¿verdad? Y que ahora se está levantando de los años 95, años 2000 hacia acá, que es una generación, digámoslo de esta manera, actualizada, ¿no?, muy sistematizada, ¿no? Hoy nosotros somos la generación que pasamos de los libros físicos, ¿no?, a los libros digitales, ¿no?, a los mensajes escritos en cartas, en telegramas, a ahora esta generación que son mensajes instantáneos, ¿no?, en el momento. Entonces hacemos parte de una generación de transición. Y el enemigo ha querido truncar eso porque muchas veces nosotros hacemos parte de esta generación, valoramos tanto los consejos de nuestros padres, la manera como nuestros padres nos disciplinaron, nos educaron, de no salga sin arreglar la cama, ¿no? Lavar los platos, barrer la casa. Disciplina. Disciplina, gracias por el término. La disciplina a una generación que no puede ser disciplinada, porque se llama maltrato, ¿no? Y no se trata de maltrato físico, se trata de disciplina. Y a veces nosotros como padres nos da orgullo, ¿no?, de hablar de la manera como fuimos educados con nuestros padres, pero nosotros no estamos replicando. No estamos replicando lo que nos enseñaron. ¿Verdad? Entonces, hay una falencia allí. Por eso se está levantando una generación indisciplinada. Se está levantando una generación desobediente. Irrespetuosa. Irrespetuosa, ¿no? Ya se acuerda cuando uno llegaba a un lugar: buenos días, buenas tardes, permiso, ¿no? Incluso a los mismos papás, hay donde le dijera a uno ¿qué? Sí señor, sí señora, porque estaba el respeto. El respeto, y sobre todo el respeto a los mayores. Porque no solamente era el respeto a los padres, es respeto a toda persona mayor, ¿verdad? Hoy en día no se va. ¿Cuánta falta hace, una vez más, que en los colegios se dé la urbanidad de Carreño? ¿Se acuerda? Sí. ¿Cuánta falta hace, verdad? Pero ahí entra la iglesia, don José, como le venía diciendo, es precisamente entrar a proteger la familia. A la familia. El enemigo ha estado queriendo destruir la familia porque es la base de la sociedad. Si el enemigo destruye la familia, destruye una sociedad. Así es. Bueno, pastora,
¿Cómo es su labor con las mujeres de Córdoba? Ha sido un trabajo bonito. La verdad, como por mi edad, no pensé que calificara para ese cargo. Empecé haciendo un trabajo desde Planeta Rica, que fue donde empezó mi ministerio como tal, y trabajando con mujeres allí. Pero lo que no sabía era que el ministerio ya venía observando el trabajo en cabeza de nuestra vicepresidente, que está ubicada en la iglesia principal de Montería, pastor Oseías y la pastora Priscila, la cual ya ella venía ejerciendo un trabajo distrital a nivel nacional dentro de Asambleas de Dios. Ella era la directora del Distrito Norte. ¿En qué consiste el Distrito Norte? Se trabaja con todas las mujeres de la costa Caribe. Entonces, allí ella empezó un trabajo lindo en el cual yo venía acompañándola solo a los congresos de mujeres. Son reuniones que hacemos en los diferentes departamentos de la costa Caribe, y solamente venía como acompañante y llevaba a las mujeres de mi equipo. En ese caso era Planeta Rica. Cuando somos trasladados a Monte Líbano en el año 2014, en febrero, se acaba un ciclo porque es como así en las alcaldías y todo eso, hay elecciones, todo. Entonces, en las nuevas elecciones que hicieron dentro de la asamblea, me llaman para que yo reciba el cargo de ser la representante de las mujeres de Córdoba en el Distrito Norte. Entonces me asusté, la verdad, porque es una responsabilidad bastante grande. En el momento no di el sí, pero consulté con mi esposo y él dijo, si Dios escogió tu nombre, porque él sabe que eres capaz. Entonces empecé en el 2014, yo termino mi ciclo precisamente en octubre de este año en la ciudad de Barranquilla, y ha sido una experiencia linda poder transmitirle a las mujeres el que nosotras somos especiales para Dios, que nosotras no solamente podemos ser excelentes amas de casa, sino que podemos ser profesionales, podemos marcar la historia con tantas cosas y con tantas oportunidades que la vida nos está presentando, pero sobre todo que la mujer le crea a Dios. Es lo que nosotros transmitimos en ese trabajo de mujeres, que la mujer pueda sentirse especial, la mujer pueda sentirse amada, que la mujer pueda sentir que ella no fue diseñada solamente para estar en casa atendiendo a los niños. Eso es maravilloso, porque la familia es la primera responsabilidad que yo tengo como mujer, ¿verdad? Pero que yo, si le creo a Dios, Él me puede llevar a muchos niveles, a muchas facetas de la vida, en la cual no solamente seré beneficiada yo, sino que yo también puedo dejar huellas en otras mujeres. ¿Por qué creen ustedes que muchos de los, digamos, de los clientes de otras religiones, llámese católica, se pasan a otra religión, en este caso a evangélicos? ¿A qué se debe eso? ¿A que no tienen una fe profunda en su religión, o a sentirse un poco abandonados por sus líderes religiosos? Don José, una pregunta Fuerte. bien interesante. Primero que todo, porque el Señor Jesucristo no enseñó religión. Alguien dijo, ¿no?, que la religión era el propio del pueblo. Y yo pienso que hasta tenía un poco de razón. Porque las religiones, en vez de unirnos, nos dividen. Y eso no fue lo que Cristo vino a hacer. De hecho, Jesús vino a enseñar una forma de vida, un estilo de vida. Un estilo de vida que agrade a Dios. De allí se desprende, lastimosamente, por el beneficio de ciertos personajes que tergiversan la palabra de Dios. Si hemos de seguir una religión, por así decirlo, don José, tendría que ser precisamente la palabra de Dios. No es el hecho de decir que la iglesia tradicional tiene la razón, o los evangélicos tienen la razón,
o los testigos de Jehová tienen la razón, o cualquier otro, o el Islam tiene la razón, o cualquier otra religión tenga la razón. No, es más bien la pregunta debe ser, ¿qué dice la Biblia? Porque quien tiene la razón es la Biblia, la palabra de Dios. O sea, ¿cómo se lo describo? Dios como cabeza, como el ser superior, como la persona más importante. Luego viene la palabra de Dios y luego los hombres. Pero ¿qué está pasando hoy en día? ¿O por qué han salido tantas religiones? Porque hemos desplazado el lugar de la palabra y la hemos puesto por debajo del hombre. Entonces a veces decimos, ¿qué dice el hombre? ¿No? Y seguimos lo que dice el hombre. Y no debe ser así. Necesitamos seguir lo que dice la palabra. De hecho, Jesús en una ocasión se pone en pie en una de sus fiestas de los judíos y dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el señor tal o fulanito de tal, no, es el que cree en mí, como dice la Escritura, de él correrán ríos de agua viva. Entonces, el meollo del asunto, don José, no es qué religión o en qué esté fundada tu fe, sino más bien en qué dice la palabra de Dios. Y si mi fe debe estar fundada en algo, precisamente debe ser en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, entonces yo me voy a dar cuenta qué es lo que a Dios le agrada y qué es a lo que Dios le desagrada. Cuando yo empiezo a vivir lo que la palabra del Señor me dice, entonces yo me voy a ubicar y voy a caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué todas las religiones están haciendo un papel de pasivo ante la política? Cuando en este tema es donde se toman las decisiones, se hacen las leyes, digamos, a nivel de la religión católica, de los evangélicos, de todos, se mantienen al margen. Y toda esta indiferencia ante la política está generando cantidades de situaciones difíciles que hoy estamos viviendo no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Así es, desafortunadamente, alrededor de este tema hay una cantidad de criterios, de diferencias. Y cuando uno va a la palabra del Señor, uno se encuentra con una gran sorpresa. Y es que el Señor constituyó a su iglesia precisamente para gobernar, para regir en este mundo, para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero desafortunadamente, muchas personas al llegar, por así decirlo, siendo creyentes, llegar a esas posiciones de gobierno, de autoridad, sea desde, por así decirlo, un consejo comunal, o llegar hasta ser un presidente de la república. Hay una cantidad de factores que afectan su carácter y terminan cediendo a la injusticia, cediendo a la corrupción y cediendo a un número de cosas que sabemos que son malas. Pero en la Biblia vemos personajes, por ejemplo, como un Daniel, el profeta Daniel. Un personaje que fue cautivo por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y llevado a Babilonia. Y escuche, es interesante que dentro de Babilonia, el rey lo llama a ejercer un cargo político, un cargo de gobierno, a ser parte de sus consejeros más cercanos. Y lo coloca en una posición de autoridad. Y no por ende Daniel fue corrupto o Daniel hizo lo malo, sino que dice la palabra que precisamente Daniel procuró en su corazón no contaminarse con la injusticia, no contaminarse con las cosas que había a su alrededor, sino que se mantuvo, ¿me entiendes?, delante del Señor. Con sus principios, con su formación. Con sus principios, porque vemos a un hombre de carácter. Necesitamos una persona así hoy día. Claro, y las hay. Y las hay. Lo que hace falta, primero que todo, es la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de las iglesias. ¿Me entiendes? Yo jamás estaré de acuerdo
don José, es que una persona que el Señor haya llamado para ejercer una labor de pastor, de cuidado de la iglesia, de cabeza de la iglesia, deje ese lugar para irse a gobernar. Jamás estaré de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si Dios lo llamó a ser pastor, sea pastor, ejerza su labor, su vocación con el cual el Señor lo llamó. Hay un sinnúmero de personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, que tienen la capacidad, que tienen la preparación, que tienen la idoneidad de ejercer un cargo. Y como pastor, el poder unirse como iglesia e impulsar a esas personas que puedan ir y ubicar ocupar esos lugares de autoridad, de gobierno, como en el caso de la política. ¿Un pastor puede ser pastor y alcalde al mismo tiempo? Le respondo desde el punto de vista propio, mío. No voy a generalizar, no, mi pensamiento. No sería lo correcto. Podría ser bueno, pero no correcto. Es muy complicado. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. No se le puede servir a Dios y servir a las riquezas al mismo tiempo. Porque amará a uno más y menospreciará al otro. Entonces sería una posición muy delicada. Se estaría caminando en un hilo muy delgado, una línea muy delgada. Por lo que se ve detrás de todo esto. Vuelvo y retomo la idea de ver en la iglesia, en la congregación, a personas que pueden ser temerosas de Dios, que pueden ser personas idóneas, que pueden ejercer ese lugar sin que el pastor se vea comprometido de ocupar ese lugar. Pues si el pastor, vuelvo y reitero mi posición, decide o siente el llamado de ocupar ese lugar, pues suelte el pastorado y ocúpese en la política, ocúpese allí en hacer lo mejor posible para la sociedad, para la comunidad, para el municipio, la ciudad, donde esté. Spurgeon es un predicador del siglo XVIII, un excelente predicador, tanto así que es conocido como el príncipe de los predicadores. Es un hombre con una biografía espectacular. Les recomiendo cualquiera de sus libros. Charles Anderson Spurgeon se llamaba pues. Dijo lo siguiente una vez: si fuiste llamado a ser siervo del Señor Jesucristo, a servir en su obra, no te rebajes a ser rey de una nación. Tremendo. Es interesante, ¿no?, la expresión de este señor. Y cuando uno estudia un poquito más, ve el trasfondo, ve la idea por qué él expresó esto, nos damos cuenta, porque no es extrañar, estamos desafortunadamente, y bueno, gracias a Dios que esto ha estado cambiando un poquito en nuestro departamento de Córdoba, pero unos años atrás éramos reconocidos como el departamento más corrupto de Colombia. Eso ¿Se ha mejorado? digamos que poquito a poquito, ¿no? mejorado. Entonces, empiece por allí, ¿no? Empiece por el hecho de la manera como un pastor va a llegar allá. Primero que todo, lastimosamente no tenemos la unidad. Debiéramos tener la unidad para llevar a una persona a ocupar un lugar de autoridad como lo ejercer por ejemplo, una alcaldía, ¿entiendes? Pero sabemos que desafortunadamente esto se tiene que mover con otras cosas, ¿no? Con dinero, con propuestas, con pactos, con negociaciones, con acuerdos, ¿entiendes? Y al llegar allá hay que cumplir con esos acuerdos. Entonces no le quedaría muy bien a un pastor, ejerciendo su pastorado y ejerciendo al mismo tiempo la autoridad como alcalde, ¿no? Se pudiera siempre y cuando cumplan las leyes al pie de la letra, pero las leyes no del hombre, sino las leyes de Dios.
Sería glorioso eso. ¿Me entiendes? Pero en este campo no todos conocen a Dios y temen a Dios como debieran temerle a Dios. La alcaldesa de Yopal hace poco le entregó las llaves a Jesucristo oficialmente. ¿Qué opina usted de ese ritual, o yo no sé cómo se pueda llamar esto? Mire que usted toma ahora mismo un ejemplo que no recordé, y gracias por recordarme, precisamente de eso. O sea, ¿qué de malo tiene eso? Yo no le veo nada de malo a eso. De hecho, es una bendición de que una autoridad como la alcaldesa, ella estaba puesta ahí, ¿no? Encargada, esa es la palabrita, encargada, ejerce y hace este acto maravilloso que para mí es una bendición, ¿no? Entregarle la ciudad al Señor Jesucristo, al Señor en que cree el católico, en que cree el evangélico, ¿no? En que tenemos y sabemos quién es Jesucristo. Sí, ella no se lo dio a ninguna religiosa. Se lo dio a Jesucristo. ¿Por qué tanta polémica? Ahí donde voy. Entonces, mire que de pronto un pastor llegue a ser alcalde, y gloria a Dios porque puede que llegara a ser alcalde, pero que tome una decisión como esas. ¿Me entiendes? Y no solamente esa, muchas otras más. Entonces se le va a venir el mundo encima, ¿no? Van a venir una cantidad de comentarios, van a venir una cantidad de demandas, y ¿cuál va a ser su reacción? Él puede que ejerza una buena reacción dentro ahí, pero ¿cómo va a ser su posición delante de la iglesia? Ponerse un domingo a traer un sermón, ¿no? Después de haber peleado allá, gritado acá, hecho tantas cosas acá, ser atacado por aquí, y como humanos que somos cometemos errores, ¿no? Entonces es bastante delicadito. Pero yo pienso que hay gente temerosa, don José. Gente que ama la ciudad, que ama a Dios y que quiere ver lo mejor para la ciudad. Perfecto. Yo les puedo pedir un favor a ustedes dos. Claro que sí. Podemos realizar una oración a la comunidad de Montelíbano, que en este momento está viendo este programa Personajes Sarasá y tiene algún problema, alguna necesidad económica, está enfermo por algo o no encuentra la salida a determinado problema que tenga. Queremos ser el vehículo de solución a sus necesidades, que en las manos de Dios todo se puede. Claro que sí. De hecho, para eso el Señor nos trajo a Montelíbano, precisamente para bendecir esta tierra. La Biblia dice que si quisiéramos, comeríamos del bien de la tierra. Y es maravilloso de que esta tierra ha sido de bendición para mucha gente, oriundos y extranjeros. Ha sido de gran bendición esta tierra. ¿Y por qué no bendecir esta tierra? Yo siempre estaré en desacuerdo, y lastimosamente he escuchado gente hablando mal de Montelíbano. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hablar mal de la tierra que te está dando de comer, donde estás viviendo? ¿Entiendes? Que nos bendice de una u otra manera. Hablemos bien de Montelíbano, bendigamos a Montelíbano. Y quiero, con su permiso, vamos aquí llamar a toda esta audiencia maravillosa para precisamente unirnos, para bendecir a Montelíbano. Y que sepa Montelíbano que hay una iglesia precisamente en este municipio, Centro Familiar Cristiano de las Asambleas de Dios, que ha bendecido y seguirá bendiciendo a Montelíbano. Y gracias a Dios por hombres como usted, que pudiera haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero decidió estar en esta tierra, ¿verdad? Entonces, sé que usted tiene un aprecio, un amor especial por esta tierra. Y como personas como usted, nosotros podemos hacer posible que Montelíbano sea diferente. Así es. Sea diferente. Si nos unimos y oramos por esta tierra, la Biblia nos enseña de que si nosotros
nos arrepentimos, si nosotros nos humillamos delante de Dios, Él oirá nuestro clamor, nuestra oración y sanará nuestra tierra. Entonces, qué bonito que tengamos esta oportunidad de hacer una pequeña oración e invitar a todos los que nos están observando, escuchando, a que bendigamos a Montelíbano de una manera especial. Y yo les invito en el nombre de Cristo, primeramente, a invitarle a Él a entrar en nuestros corazones, a que Él sea nuestro Salvador, a que Él sea nuestro Señor, y que de esa manera usted y yo podamos bendecir a Montelíbano y a cada familia en Montelíbano. Te digo una gran verdad, hay mucha gente necesitada, muchas familias necesitadas, que necesitan sobre todo la ayuda de Dios. Entonces, nos disponemos, por supuesto, a orar y bendecir a Montelíbano. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, primeramente a ti, Señor. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de poder estar, Señor Dios, en este programa maravilloso, como lo es Personajes Arasá. Gracias primeramente a un hombre como don José, Señor Dios, que ama esta tierra, que ha desarrollado este programa para traer, Señor Dios, una verdad, para traer, Señor Dios, una enseñanza, un aporte maravilloso para cada habitante de este municipio. Me uno con él, me uno a su visión, me uno, Señor, en el nombre de Cristo, para bendecir a Montelíbano y para declarar que esta tierra, Señor Dios, viene desarrollo, para declarar que esta tierra ha sido bendecida por el Señor Jesucristo y que de Él es. Quiero invitarte a que tú abras tu corazón a Cristo, a que te arrepientas de tus pecados y que en tu corazón brille la luz de Cristo. Oramos por nuestros dirigentes, oramos por esos personajes que se encuentran en autoridad en nuestro municipio, empezando por la cabeza, el señor alcalde, Señor, los concejales. Oh Señor Padre, todas, Señor, las personas que están en eminencia, las bendecimos y pedimos que tú les des sabiduría para desarrollar la mejor estrategia para esta tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria, Señor, para que tú alcances, mi Señor Dios, aquellas personas necesitadas, familias necesitadas, y si hay enfermedad, reprendemos toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo. El Señor te llama, el Señor te necesita en su obra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Muchas gracias por esa oración. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a Personajes Arasá. Esperamos no sea el primero ni el último, sino que sean muchos más que vengan. Maravilloso. Bueno, la pastora, las cámaras son todas suyas para que se despida de la comunidad de Montelíbano. ¿Dónde los pueden localizar? ¿A qué teléfono los pueden llamar? Ok. Bueno, muchas gracias primeramente a Personajes Arasá, a nuestro amigo José Luis Olguín. Gracias por acogernos. Desde que llegamos participamos de las deliciosas comidas que él hace y de verdad que ha sido para nosotros un privilegio en esta tarde poder compartir con todos ustedes temas tan importantes como es hablar de nuestro Dios. Quiero bendecir a Montelíbano, queremos decirles que no somos de esta tierra, pero que amamos a Montelíbano y lo bendecimos porque hemos conocido un secreto de las Escrituras, es que si yo amo la tierra donde vivo, la tierra me bendice porque Dios mismo le da la orden. Entonces, solamente te motivo a que sigas creyendo, a que sigas declarando palabra de fe y sé que este año será diferente. Estamos prontos a cerrar el año, el primer semestre del año 2017. Y aprovecho esta linda oportunidad para decirle a la gente de Montelíbano que si tú crees, verás la gloria de Dios. Que si tú crees, tu familia será diferente. Que si tú crees, muchas cosas que no has logrado hasta hoy, las puedes lograr. Solo con tener fe que Dios es más grande que tú y que para Él no hay nada imposible. Los bendigo, muchas gracias y nos vemos en el Centro Familiar Cristiano, carrera 4ª, calle 14, esquina, en el barrio Loma Fresca.
Es un placer para nosotros poder recibirlos allá. Tenemos nuestros servicios dominicales los domingos. Empezamos a las 7 de la mañana, el primero, y a las 10 de la mañana tenemos nuestro segundo servicio. Y la iglesia está abierta los martes, los jueves, en la mañana y en la tarde. Y si usted necesita un día de oración, necesita consejo, allí vamos a estar con mucho gusto para ayudarte en lo que esté a nuestro alcance. Que Dios les bendiga, Montelíbano. Muchas gracias. Amén. Pastor. No, una vez más, agradecido con Dios, agradecido con usted, don José Luis, por esta hermosa invitación, de gustar un plato tan exquisito hecho por mi esposa. Pero también en el restaurante Arazá, ¿verdad? Unos platos exquisitos, los invito, ¿verdad? Sobre todo allí. Y la marranita que se comió allá. Las marranitas son famosas. Son muy deliciosas. Y como dice mi esposa, Centro Familiar Cristiano es una iglesia de puertas abiertas para todo aquel que necesita buscar a Dios. Ahí está nuestra programación, la dirección que acaba de mencionar. Siempre estaremos ahí para atenderle. Y como dijo, sé que es la primera, pero no es la última. Así que es un placer. Muchas bendiciones. Amén. Bueno, mis queridos clientes, gracias por estar ahí pendiente de Personajes Arazá. No olviden visitar a su restaurante en la carrera quinta, número 1128, vía al aeropuerto. Servicio a domicilio en el 762-5874 o en el móvil 313-815-6230. Que Dios nos bendiga.